En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también quien me acompaña aquí en piso, Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden. Y desde producción ya me confirman que está en línea nuestro entrevistado de hoy. Él es Sebastián Villarejo, exdiputado, asesor del sector privado y de asuntos públicos y regulatorios. ¿Cómo estamos, Sebastián? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, saludo a la audiencia, muy contento de estar con ustedes y buena disposición para que podamos compartir en este lindo viernes, que ya está mejorando el clima. Por sobre todo, Sebastián. Y queremos aprovechar esta entrevista, Sebastián, para primeramente hacer una mini clase para la gente que nos está escuchando y sobre todo dimensionar la importancia del momento en el que uno firma un pagaré, cuando ya sea solicita un crédito y se le concede en una casa comercial, una casa crediticia, etcétera. Así que me gustaría arrancar con lo más básico, Sebastián, para ir ahondando en el tema, sobre todo este proyecto de ley que busca justamente regular el uso de estos documentos. Cuando estamos hablando de un pagaré, conceptualmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y sobre todo, la fuerza que tiene en materia legal en el momento de hacer un reclamo en tal sentido. Importante comprender que el pagaré, para decirle a la gente, sí, es como que de repente ya tomamos como un nombre, no sé cómo decir, como cuando escuchamos un nombre de cualquiera. Sí. Pero si leemos la palabra pagaré, es específicamente eso. Vos le estás diciendo, yo te voy a pagar. Entonces es un instrumento que se le dice ejecutivo, sencillo, eficiente, eficaz y fácil de hacer. Entonces esto tiene más de 1000 años de existencia. El pagaré no es un invento paraguayo, un invento que empezó en Venecia hace más de 1000 años y sigue hasta hoy, porque en el día a día todos necesitamos de alguna manera. Si nosotros salimos del esquema también es puramente este problema de los pagarés y de todas estas empresas. Sí. En realidad lo mismo que vos, Prince, un día venga tu hermano, tu hermana, tu tío, tu sobrino y te diga, tío, necesito 5 millones porque tengo un problema de salud, ¿me puede prestar? Y entonces vos, esa es la forma más fácil de que vos decís pagaré tal y te firma 5 millones y vos tenés una forma de documentar de manera rápida, sin hacer un gran contrato ni gran cosa, a lo que le pudiste ayudar a alguien o le pudiste prestar. Entonces nace como para que el comercio, para que la compra-venta, para que las necesidades que uno pueda tener sean solucionadas de la forma más fácil posible, ¿verdad? Entonces ahí nacen los instrumentos de crédito, en el cheque, cuando hay los bancos, ya hay todo, va creciendo, ¿verdad? La carta de crédito, los warrants, qué sé yo, dependiendo. Pero el pagaré es como el eslabón más básico. El pagaré es un papel donde vos decís, yo te voy a pagar a vos tanta plata. Sí. Entonces vos ya definiste, y el pagaré dice a veces, esto va a tener un interés de tanto, y se define como la forma más fácil de que se pueda mover desde el comercio, pero en realidad no solo el comercio, sino la economía, ante una necesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el pagaré es un papelito, que representa dinero. El pagaré representa dinero. Si alguien tiene, por eso esta ley de depósito de instrumentos de crédito tiene sus riesgos, porque es como que el Poder Judicial, si se queda con 1000 pagarés de invento 10 millones de guaraníes, en realidad tiene 10.000 millones de guaraníes. Sí. Tiene esa plata en papeles. Porque fíjense que eso vale, o sea, ustedes saben, o sea, cualquier persona que nos está escuchando hace descuento de cheque, hace descuento de pagaré muchas veces si tiene alguien, porque uno lo que busca es, y hay todo un mercado que no tiene nada de malo, para este tipo de instrumentos de crédito donde uno de alguna manera busca efectivizarse y encontrar el dinero. Entonces por eso cuando uno firma un pagaré, entra en estas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque siento que mucha gente, quizá por confianza extrema, por ingenuidad o por ignorancia, hasta para comprar una ladera o comprar el lavarropa de su casa o para otras cosas más amplias, firma todos estos pagarés, pero no le hace el seguimiento debido al pago, al retiro del original, a la destrucción del pagaré que existe, porque en realidad eso es algo que queda como que vos debes y cualquiera puede agarrar
Y cierro con esto. Sí. El gran tema que ocurre hoy, porque hay gente con mala fe, ese es el problema no es el pagaré, el problema son los desgraciados, el problema es la gente mala, el problema es el corrupto, el problema es el delincuente, el problema es el usurero informal, porque el pagaré se constituye en algo que se llama título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que cuando vos demandás no se discute la causa. ¿Qué significa esto? Si yo te demando a vos porque se cayó mi casa y es tu responsabilidad, yo tengo que demostrar que es tu responsabilidad que se cayó mi casa, y entonces el juicio tiene otros plazos, es más largo, se llama juicio ordinario. Pero para ciertos instrumentos de crédito, es decir, para ciertos documentos, como pagaré, cheque, factura conformada, es como que hay un estilo de juicio donde dice, acá ya no hay que discutir la causa, debe la plata. Y en todo caso hay una cosa que se llama el reconocimiento de firma, debe la plata. Entonces ese juicio es más rápido, pues ya no se discute la causa. Claro. Entra y ya te pueden embargar al toque, con embargo preventivo ejecutivo. Y después tus mecanismos de defensa son mínimos. Tus mecanismos de defensa son solamente decir, ya pagué, o decir, este título es falso, por decir así, explicando así de manera sencilla. Claro. ¿Verdad? No es que poder explicar de otra manera. Entonces, cuando hay gente de mala fe, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora vi un caso hace poco que salió otra vez en medio. Alguien pagó, retiró el pagaré original, pero se fueron a demandar con una copia autenticada y empieza a avanzar. Entonces, para eso hay que encontrar estas soluciones que se plantean. Totalmente. Y es muy delicado porque al final puede matarte incluso financieramente como cliente o como persona física, Sebastián, en ese sentido. Considerando también que, y me incluyo dentro, la cultura del paraguayo no incorpora justamente esto de darle seguimiento a eso que mencionabas y bueno, de buscar y decir y destruir una vez que haga justamente el pago o la cancelación de una determinada deuda, que debe ser una práctica de todos en ese sentido, digo, ¿verdad? Como parte de la educación financiera también que debemos de incorporar. Totalmente, porque de repente eso que va más allá del proyecto de ley de este tema, y yo creo que usted hace un enorme aporte a la sociedad con este programa y otra gente que habla de esto. El gran desafío de la educación financiera, pues muchas veces la gente, quienes escuchan y nosotros, todos, compramos cuotas, más que comprar precios. Entonces, al comprar cuotas, uno tiene que darse bien cuenta del costo real, y no solo el costo real, sino toda la carga que va a representar por tanto tiempo. Y ahí después ya hay un sinnúmero de actores en este proceso que actúan de muy mala fe. Pero ¿qué ocurre? Entran en un círculo vicioso donde vos debes, empieza tu embargo salarial porque te embargan un porcentaje del salario, entonces ganas menos, no podés pagar lo que tenés que pagar y aparte te descuentan el salario por lo que ya debes. Entonces se termina yendo de un lugar a una casa de crédito más o menos formal o formal, se van después a alguien informal. Y los usureros informales son más peligrosos porque algunos caen en la violencia. Recogemos los casos de González Dáez, los otros casos que hay, las cosas que sabemos que pasan en los mercados, que de repente en realidad te prestan 100.000 para que vos devuelvas 110 al fin del día. Entonces, y esas cosas son gravísimas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por sobre todo porque hay actores que extorsionan. Las mismas asociaciones de empleados, el mismo ministro de Economía habló de eso y hasta ahora nadie plantea soluciones sobre esto, porque el Poder Judicial te puede embargar solamente una parte del salario. Pero las asociaciones de empleados, la mayoría de las instituciones públicas le hacen firmar descuentos voluntarios y te terminan descontando casi todo el salario. Entonces hay un círculo vicioso donde casi cobraste, sacan todo el salario y vuelven a prestar plata. Y es un círculo vicioso donde le tienen a la gente presa. Es súper peligroso lo que está pasando, hay que tener cuidado. Si conocemos amigos, gente cercana que está en un círculo vicioso financiero, hay que ayudarle porque hay soluciones, hay maneras de encontrar en el mercado formal mecanismos para que sea un poco viable, porque si no el pozo cada vez es peor, cada vez se cava más un pozo y entra gente más perversa que no solamente te hunde, sino que te tira tierra encima para que te ahogues. Y eso es tremendamente peligroso y por eso se necesitan las acciones de todas las partes para solucionar los problemas que existen. Sebastián, ¿cuáles son los recaudos que una persona debe tener en el momento de firmar un pagaré? Y hay anexo otra consulta. Presentar comprobantes de pago, ¿de alguna manera minimiza eso en el caso de que no se haya retirado o no se haya destruido ese pagaré firmado una vez que se haya cancelado la cuenta, la deuda?
Sí, siempre tener todo lo posible que compruebe el pago. O sea, evidentemente, uno, al firmar el pagaré, tener bien claro qué está firmando. Recomendaría que tengan fotocopia de los pagarés que han firmado. Intenten numerar los pagarés. En lo posible, intenten que los pagarés no sean en blanco. Hay una práctica común donde la mayoría de las instituciones te hacen firmar pagarés en blanco, te ponen no monto, pero no fecha. Entonces, siempre lo mejor posible es tener lo más completo, la mejor individualización posible del pagaré. Por eso numerar. Entonces, de esa forma, cuando uno va a pagar, que no te den un recibo sencillo, evidentemente, si podés retirar el pagaré, pero que el recibo individualice. Porque a veces ponen nomás, recibí 5 millones de Prince. Sí. No, recibí 5 millones de Prince en concepto de pago del pagaré, número tal, barra tal, de fecha tal, con vencimiento tal, hacer lo más preciso posible, para que en caso de ser víctima de algo de mala fe, uno pueda tener la mayor cantidad de evidencia suficiente para demostrar que hizo el pago. Clarísimo. Y aquí vamos a la otra parte de la entrevista, Sebastián, de esta propuesta normativa. Si pudieras de alguna manera hacer una suerte de reseña de cómo nace y, bueno, como reforzando también lo que venís hablando ya al respecto, esta propuesta normativa y cuáles son los puntos en cuestionamiento y sobre todo en qué instancia está, Sebastián. A ver, acá hay dos propuestas que se presentaron en el Congreso. Una que es un registro de pagarés, así lo se llama, que se presentó en la Cámara de Diputados, y esa ley, ese proyecto de ley realmente no es bueno, es complicado y conflictivo. ¿Por qué, Sebastián? Pero ese proyecto no se está moviendo, por eso no quiero que nos concentremos tanto en ese proyecto, porque quiero contar cómo existe. Ahora, hay un proyecto que es un que se llama de depósito de los títulos originales de los instrumentos de crédito que presentó la Corte Suprema de Justicia. Ese proyecto fue aprobado ya en el Senado y ahora está en diputados donde eventualmente se podrían hacer modificaciones. Es un proyecto que va a avanzar y que en espíritu es positivo, requiere algunas modificaciones. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Que cuando alguien se va y demanda, el original tiene que quedar en el Poder Judicial. O eventualmente, si no queda en el Poder Judicial, vos te podés retirarlo, pero lo retirás con una constancia que va a estar escrita en el documento, en el pagaré, y va a estar escrita esa constancia en el pagaré, y adquirís la condición de depositario judicial. Es un término muy jurídico, pero en pocas palabras es un término que te da responsabilidades y obligaciones. Entonces, es interesante porque el momento que está escrito, no es que se puede ir por ahí el pagaré y alguien te vuelva a demandar, porque va a estar escrito en el pagaré. Este pagaré quedó en depósito a nombre de Ada en tal fecha, tal. Sí. Entonces ya figura que fue demandado. Esa parte es positiva. Que es interesante, que hay que corregir, que el Poder Judicial no asume grandes responsabilidades tampoco como depositario, y no es poca cosa lo que va a hacer el Poder Judicial, y es hasta peligroso. Imagínense que en un juzgado de paz de J. Augusto Saldívar, el actuario va a recibir demandas en un poder que pueden ser por miles de millones de guaraníes sumadas en un mes. Sí. No importa que las demandas sean chicas, si hay 1000 demandas de 10 millones, son 10.000 millones. Y esos pagarés valen eso. Los pagarés pueden ser robados, pueden ser llevados a descontar, porque no necesariamente están individualizados. O sea, no es todo el término, pues no es joda ese depósito de originales. Totalmente. La Corte tiene que asumir responsabilidades, porque si no es altamente peligroso lo que puede pasar. Y tiene que asumir las mismas responsabilidades que cualquiera de las partes cuando retira los pagarés, ¿verdad? Entonces, eso es algo sustancial que el proyecto debe mejorar, porque realmente implica un riesgo grande, ¿verdad? Ese depósito de originales en el Poder Judicial. Es decir, todos sabemos que si la gente que escucha va al Poder Judicial, vos te das cuenta cómo están los expedientes y dónde van a estar los pagarés originales. O sea, es un peligro tanto para los mismos funcionarios, porque eso es algo que se puede robar. O sea, es algo que puede un asaltante querer llevar, no sé cómo explicarme, porque es un valor, tiene un valor monetario. Entonces ya está un riesgo para los mismos funcionarios si es que la Corte no organiza de la debida manera. Por lo tanto, el proyecto tiene que darle responsabilidades. Y después hay que aprovechar del momento que modifican el Código Procesal Civil, se deberían plantear otras cosas, porque uno de los problemas más grandes de esto es el tema del sistema de notificaciones. Sí. Que el proceso penal ya solucionó, abriendo la cancha que por acordada, si una de las partes lo acepta, se puedan notificar de otra manera. Porque yo Sebastián, si soy demandado
Hasta prefiero que me avisen a mi correo electrónico, a mi celular, a que dejen una cédula por la pared en mi vereda. Cierto. Porque es mucho más peligroso que esa cédula se pierda a que yo no me entere si me llega un mensaje o si me llega un correo electrónico. O sea, es menos riesgoso y todo. Y eso ya ocurre en el Código Penal, perdón, en el proceso penal, pero no en el civil. Ojalá se aproveche para hacer ese tipo de modificaciones. Y esas cosas son necesarias, porque si no el enfoque no es el apropiado, y si se genera más burocracia, la burocracia es sinónimo de corrupción y la burocracia es sinónimo de mayor costo. Y al ser mayor el costo, eso repercute finalmente en la persona que más necesita. Totalmente. Sebastián, ¿y hubo un acercamiento con los parlamentarios para justamente exponer estos puntos? Porque es importante socializar y tratar de que se reduzca lo más posible los cuestionamientos o lo que de alguna manera podría convertirse en traba incluso en una ley tan importante como la que se está debatiendo actualmente. Sí, desde diferentes gremios hubo acercamientos, van a responder notas enviadas por la Cámara de Diputados, y se están viendo propuestas que ojalá puedan ser comprendidas por los parlamentarios e implementadas en el proyecto. Con respecto a experiencias a nivel regional, ¿hay una normativa similar o solamente en el caso de Paraguay se establece este tipo de cuestiones por una práctica que se viene realizando y no tan buena, por decirlo de alguna manera, y con impactos e implicancias muy importantes para la ciudadanía? Fíjate, tengo que ser sincero, no conozco bien cómo es el tema regionalmente, en el tema de... Me parece una pregunta muy apropiada que me voy a ocupar de investigar. Pero sí, lo del depósito original no es tan común, porque es un riesgo el que está asumiendo el Poder Judicial y creo que no están visibilizando ese riesgo cuando tienen problemas serios de infraestructura, de orden, de digitalización, y quedarte de depositario de una cantidad tan grande de documentos que tienen un valor monetario no es poca cosa. Creo que hay que reglamentar de la debida manera y encontrar un poco el camino de que asuman esa responsabilidad. Sebastián, esto es y forma parte de este espacio que hacemos también de educar y compartir conocimiento, sobre todo vinculado a la economía y también todo lo que pueda ayudar, vamos a decirle a la gente a poder también dimensionar las prácticas vinculadas a eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona en el momento en el que le toca, y esperemos que vaya en disminución o en reducción, una situación en la que esté metido dentro de esto que se conoce como la mafia o el esquema de los pagarés? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Ir ante la SEDECO, ir ante una institución que de alguna manera pueda recabar esta denuncia? ¿Alguna sugerencia? Sí, primero, pues, a mí no me gusta decirle tanto mafia a los pagarés, porque el pagaré en sí no es malo, el pagaré es algo que nos ayuda a todo. El problema es, como yo digo, el prestamista informal, el problema del delincuente, el problema del desgraciado que se aprovecha de la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, no quiero satanizar el instrumento. Pero evidentemente, si hay alguien que tiene un problema donde se le demandó 2 veces, tiene que hacer una denuncia. Si alguien ya pagó, como leí en un medio de prensa, ya pagó, tiene lo original y le volvieron a demandar, que lo denuncie, que denuncien tanto en la SEDECO como incluso en la Fiscalía, porque realmente eso es alevoso. Ahora, es importante comprender bien el tema y que la gente también tenga cuidado que no venga algún abogado a querer hacer cosas y realmente de repente haya responsabilidades que cumplir. O sea, una deuda hay que honrarla. Claro. Y la deuda tiene intereses y hay que pagar. Ahora, el problema es lo que está ocurriendo cuando la gente paga y terminan generando estas dobles cuestiones. O por sobre todo, le digo a la gente que se anime hacia denunciar también si le están embargando el salario de más del 30-40%, porque eso está mal. Y aunque sea una asociación de empleados, hay que empezar a pegarle a las asociaciones de empleados que terminan por un descuento voluntario, lastimando a sus mismos socios y convirtiéndose en realidad en espacios de préstamo sin estar con ningún tipo de control. Reflexiones finales antes de terminar esta entrevista, Sebastián. No, agradecerle profundamente por el llamado, estoy a disposición para este y muchos otros temas. Me está tocando, después de mi experiencia en el Poder Legislativo, trabajar un poco en asuntos públicos y regulatorios, ayudando a diferentes gremios en varios tipos de proyectos, en dar un poco opinión, monitoreo y ver un poco cuál es el mejor camino para que las cosas funcionen mejor para nuestro país. Así que le agradezco mucho, un fuerte abrazo y saludos a la audiencia. Muchas gracias, Sebastián, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias. Estuvimos con Sebastián Villarejo, exdiputado, asesor del sector privado y de asuntos públicos y regulatorios, hablándonos sobre esta propuesta normativa que busca regular el uso de pagarés, muy bien explicado, por cierto, por Sebastián, y
tenemos que ir incorporando, y me incluyo también, en la disciplina de solicitar. Y la teníamos, de hecho, días atrás, a Ana María Mendoza de Hacha diciéndole a la gente, instándole a la gente, una vez que paguen todas sus deudas, soliciten las documentaciones que firmaron para el tipo de operaciones que realizaron, ya sea pagarés u otros documentos también que avalaron justamente la concesión del crédito o de otro beneficio, porque es importante y se tiene que incorporar dentro de las prácticas que uno realiza como ciudadano y bueno, también de alguna manera ayuda a ordenar un poco la situación y la condición financiera de las personas. Así que muy interesante la entrevista con Sebastián Villarejo hablándonos sobre el proyecto de ley que busca regular el uso de pagarés. Está en instancia legislativa a la espera, obviamente, de un nuevo estudio por parte de la Cámara de Diputados, pero que ayudaría a marcar mejor la cancha. Y lo que decía también reforzar Sebastián con respecto a no satanizar el instrumento financiero es válido, solamente que dentro de todo este esquema suelen haber personas maliciosas, así que también hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer una firma de un documento de este tipo y sobre todo también, decía Sebastián Villarejo, no hacerlo en blanco porque también corre ese tipo de malas prácticas. Nosotras tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos con mucho más de Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y este momento es mi favorito porque tenemos que compartir la cifra del día y recordarles que esta cifra se basa en varias entrevistas que tenemos justamente aquí en la semana en Economía 1000 y que tratamos de destacar porque todos los invitados son destacables, pero vamos como sondeando y cualquier cosa el reclamo va con A porque es la que selecciona cuál va a ser la cifra, así que el día de hoy compartimos la siguiente cifrada. 20% fue la reserva de mercado establecida en compras públicas para el sector nacional. Sin embargo, al momento de reglamentar la ley, no se incorporaron ventajas para la industria, lo que dejó sin efecto el beneficio. La norma es buena, pero su reglamentación no acompaña, comentó Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas FEDEMIPYMES. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Recordarles a las personas que estamos en todas las redes sociales a decir. Estamos en Facebook, X, LinkedIn, también en Instagram y también en TikTok. Y te olvidaste de nuestro canal de WhatsApp, así es. La gente, de hecho ayer lo lanzamos. ¿Cómo uno puede seguir al canal de WhatsApp de MF Economía e Inversiones ADA? Puede ingresar a nuestras redes, ahí va a encontrar un QR y también el enlace. O si no, buscando en su propio WhatsApp. También. Canales y ahí en el buscador MF Economía e Inversiones y darle seguir. Así mismo. Para enviar y recibir todas las noticias económicas, análisis económicos que realizamos desde la consultora. Y aquí es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. A nivel internacional hay una reconfiguración importante entre economías como Estados Unidos y Japón y en ese sentido, Bloomberg en línea da cuenta que las conversaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos avanzan de manera constante en múltiples frentes, incluidas barreras no arancelarias, aun cuando se acerca la fecha límite del 9 de julio para la posible entrada en vigor de un arancel general del 24%. El primer ministro subrayó que las negociaciones progresan paso a paso a pesar del riesgo de que Estados Unidos imponga aranceles unilaterales de hasta el 35%. Bloomberg en línea refiere que en Japón la presión política interna aumenta con las elecciones del Senado prevista para el 20 de julio y la alta preocupación ciudadana por la inflación, lo que podría obstaculizar un acuerdo que se perciba como desfavorable a Japón. El tema más delicado es un arancel sectorial del 25% sobre la industria automotriz japonesa, considerada clave por su impacto en la inversión y el empleo en Estados Unidos, y los negociadores exigen que ese punto esté incluido en cualquier pacto.
Más información, Ada. De acuerdo con Bloomberg en línea, el oro acumuló una ganancia de más de un 25% en lo que va del año, cotizando cerca de $3.340 por onza este viernes, es decir, aproximadamente $160 por debajo del récord de abril de 2025. El metal subió 0,5% el viernes luego del anuncio de Trump, que informó que a partir del 1 de agosto comenzarán a imponerse aranceles a ciertos socios comerciales. Mencionó que los gravámenes podrían variar entre el 10 y 20% e incluso alcanzar el 60 o 70%, y que entre 10 y 12 países recibirán notificaciones este mismo viernes con más comunicaciones en los días siguientes. Esto se da en un contexto de tensión comercial global donde ya se acordaron treguas arancelarias con Reino Unido, Vietnam y China. El miedo a que una guerra de aranceles impacte el crecimiento económico mundial favorece la búsqueda de refugios, fortaleciendo la demanda de oro. ¿Qué está pasando con el petróleo? Un producto muy importante y obviamente con incidencia en el mercado doméstico en Paraguay. En el caso que la cotización vaya subiendo, ya estamos viendo de hecho impactos. Y lo que, de acuerdo a lo que dice Ámbito.com, el petróleo cae luego que Irán reafirmara su compromiso con el tratado nuclear. De acuerdo con este portal digital, los precios del petróleo caían ligeramente en las primeras horas de hoy, después de que Irán reafirmara su compromiso con la no proliferación nuclear, mientras que los principales productores de la OPEP+ acordaron aumentar su producción este fin de semana. Los futuros del crudo Brent bajaban 49 centavos o un 0,71% a $68,31 por barril, mientras que los del crudo WTI estadounidense caían 41 centavos o un 0,61% a $66,59, de acuerdo con Reuters. El comercio se vio reducido por el feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos. Y el sitio web de noticias estadounidense Axios informó el jueves que Estados Unidos planeaba reunirse con Irán la próxima semana para reanudar las conversaciones nucleares, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmó que Teherán mantenía su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuando el jueves el país norteamericano impulsó nuevas sanciones contra el comercio petrolero iraní. El ministro de Defensa de Arabia Saudita se reunió con el presidente Donald Trump y otros funcionarios en la Casa Blanca para discutir las medidas de distensión con Irán, según informaron los medios. Trump también afirmó el jueves que se reunirá con representantes de Irán de ser necesario. La noticia del jueves de que Estados Unidos se prepara para reanudar las conversaciones nucleares con Irán y la aclaración de Araki de que la cooperación con la Agencia Atómica de la ONU no se ha interrumpido reducen considerablemente la amenaza de un nuevo estallido de hostilidades, declaró una fundadora de Bond & Science, proveedor de análisis del mercado petrolero. Así que esta es la situación en el mercado petrolero internacional. Estar expectantes de lo que pueda pasar y sobre todo de la incidencia que pueda tener aquí en Paraguay. Más información, Ada. Ahora nos trasladamos a nivel regional. ¿Qué está pasando en Argentina? En Argentina. Vamos a Argentina. Adelante. Vamos a Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, el 4 de julio de 2025, un estudio privado reveló que las reservas internacionales del Banco Central Argentino alcanzan aproximadamente $28 millones, excluyendo el swap con China. Esa cifra representa apenas el 49% del rango de referencia del FMI para economías como la Argentina, que recomienda entre $57.800 millones en régimen de tipo de cambio libre y $78.700 millones en tipo fijo. Aunque las reservas se encuentran en su nivel más alto en más de 2 años, la brecha con los niveles sugeridos la mantiene en una posición peligrosamente baja. Esto plantea desafíos para la sostenibilidad del tipo de cambio y la defensa de divisas en casos de vulnerabilidades externas, especialmente dado el contexto económico negociado con el FMI. Y más información, nos trasladamos de Argentina a... ¿Dónde nos vamos, Ada? Nos vamos a Uruguay. Así es. De acuerdo con Ámbito.com, el índice de precios al consumo cerró junio con un aumento interanual del 4,59%, ubicándose en apenas 0,9 puntos porcentuales del techo del rango objetivo del Banco Central del Paraguay y acumuló 25 meses consecutivos por debajo del 6%. En comparación con mayo, el IPC retrocedió desde 5,05% y el primer semestre cerró con una inflación acumulada de 2,73%.
3%. La baja inflacionaria fue impulsada por la reducción del dólar, la mayor depreciación mensual en 13 años y por la caída de precios en frutas, verduras y combustibles. El IPC en Uruguay de bienes transables se redujo 0,7 puntos hasta 5,3%, mientras que los no transables quedaron en 5,7% con una caída anual del 8,8% en frutas y verduras. En junio, transporte registró una baja de 0,97%, alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron por su parte 0,25%. La carne fue el único alimento que subió 1,56%, da cuenta ámbito.com en este sentido. Aquí tenemos que hacer una nueva pausa porque después ya nos adentramos en lo que está pasando en Paraguay a nivel de información económica y también vamos a compartir parte de los artículos que fueron publicados esta semana por la consultora MF Economía e Inversiones. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más Economía MIT. Seguís escuchando Economía Mil y gracias por la compañía y es momento de hacer un pimponeo de las principales noticias económicas esta vez a nivel nacional. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con ABC, el Fondo Monetario Internacional informó el 4 de julio de este año que Paraguay concluyó un estudio actuarial para servir como base en la redacción de un proyecto de ley de reforma paramétrica de la caja fiscal encargada de las pensiones de aproximadamente 77.000 jubilados y pensionados. El informe también destacó que en la última década los gastos de la caja fiscal crecieron en unos 0,5 puntos del Producto Interno Bruto, alcanzando un 1,5% del PIB en 2024. Como parte de las recomendaciones, se avanzó en el registro digital de participantes y se constituyó el Consejo de Seguridad Social que supervisará la Superintendencia de Pensiones. El gobierno, encabezado por Santiago Peña y el ministro Carlos Fernández Valdovinos, proyecta presentar el proyecto de reforma este año, redondeando temas como la edad jubilatoria, el aporte del 16% y los sistemas de cálculo, atendiendo la alta fragmentación del sistema y contribuciones insuficientes en sectores como docentes, políticas y militares. Policías y militares de las fuerzas públicas justamente. Y este es un importante proyecto de reforma que se está esperando desde hace varios años, no ni siquiera meses, y que forma siempre parte de uno de los grandes desafíos que tiene que enfrentar cada gobierno, y ya hablamos también y conversamos con referentes del sector la importancia de hacer esta profunda reforma considerando el impacto que ya está generando en las finanzas públicas y que finalmente va a también incidir impactar en toda la ciudadanía. Más información, esta vez Agencia de Información Paraguaya da cuenta que el 3 de julio de 2025 el BID Invest presentó una herramienta de financiamiento dirigida al sector logístico fluvial y la industria nacional con el objetivo de dinamizar la inversión privada y modernizar sectores estratégicos. La iniciativa pone a disposición de Paraguay y otros países de América Latina hasta $1.000 millones para el fortalecimiento industrial. Durante la jornada organizada por el Viceministerio de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio se destacó la relevancia de contar con financiamiento competitivo para renovar flotas fluviales y cumplir exigencias ambientales. En ese sentido, autoridades mencionaron y subrayaron el potencial de los sectores logístico, forestal, energético y cárnico. Y también de una empresa privada se resaltó que la financiación es clave para construir remolcadores, barcazas y adaptarse a normas internacionales. Recordemos que el sector fluvial también enfrenta muchos desafíos cada año como parte de todo lo que se da a nivel logístico y sobre todo la gran necesidad de contar con la salida para las mercaderías y sobre todo el comercio internacional en Paraguay. Más información. De acuerdo con ABC, en el primer semestre de 2025, las operaciones en la Bolsa de Asunción alcanzaron 27,2 billones de guaraníes, lo que representa un aumento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. En junio, el volumen fue de 4,32 billones de guaraníes, apenas 1% menos que en 2024, mientras que en mayo fue el mes con mayor actividad con 5 billones de guaraníes. El mercado secundario concentró el 85,6%
0,6% total operado en junio y acumuló 23.2 billones de guaraníes en 6 meses, con un incremento del 17%. El mercado primario, por su parte, creció 93% y alcanzó 3.6 billones de guaraníes. La alta demanda de financiamiento, especialmente el sector financiero, está impulsado la actividad bursátil y se espera una suba en las tasas de interés en el segundo semestre. Y seguimos con más información porque de acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y dio a conocer recientemente su informe sobre la evolución del gasto social en Paraguay, que llega a 17 billones de guaraníes en el primer semestre de 2025, con un fortalecimiento en lo que se conoce como el programa Hambre Cero. En el informe de gasto social de la Administración Central al cierre del primer semestre de este año, el MEF revela que la ejecución de servicios sociales alcanzó 17 billones, lo que representa un incremento de más de 840.000 millones de guaraníes con respecto al mismo periodo del año anterior. Más de la mitad de este aumento se explica por el fortalecimiento de las transferencias a los gobiernos subnacionales, especialmente a las gobernaciones destinadas a la ejecución del emblemático programa Hambre Cero en nuestras escuelas, que garantiza desayuno, almuerzo, merienda y cena a estudiantes de todo el país, dice el portal digital del Ministerio de Economía y Finanzas. Los datos del informe elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera, destacan asimismo que los programas sociales con mayor impacto en la ejecución fueron Hambre Cero en nuestras escuelas, los servicios educativos en todos los niveles, los servicios hospitalarios para la reducción de la mortalidad, así como la pensión alimentaria para adultos mayores y Tecomporá, entre otros. En cuanto a la estructura del gasto social, se distribuye principalmente de la siguiente manera: educación 33%, salud 24%, promoción y acción social 22% y seguridad social 18%. También tenemos más información, Ada, de lo que está haciendo el ministro de Economía y Finanzas, y que da cuenta, de hecho, el ministerio del portal del MEF. ¿Qué tenemos al respecto, Ada? La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones... Sí, vamos al del MOPC entonces. Sí. La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, la ingeniera Claudia Centurión, destacó desde la capital argentina el paso clave que dio Paraguay con la firma del memorando de entendimiento con la República Argentina para avanzar en los estudios del gasoducto bioceánico, una obra estratégica que conectará la formación de Vaca Muerta con Paraguay y Brasil. Y ahora sí nos vamos a la información que nace y se origina desde el Ministerio también de Economía sobre la participación del ministro Carlos Fernández Valdovinos en la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur, Mercosur. En ese sentido, el ministro acompañó al presidente de la República y esta cumbre se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires, con la que se dio cierre a la presidencia pro tempore del bloque ejercida por Argentina en el primer semestre del año. Entre los principales temas abordados durante el presente semestre se encuentran los relativos a la agenda del proceso de integración regional en el contexto de los desafíos que impone el escenario internacional. Asimismo, se aprobó la decisión que habilita temporariamente a ampliar la lista nacional de excepciones al arancel externo común de cada Estado parte en hasta 50 códigos arancelarios, entre otros avances también que se dieron dentro de esta reunión tan importante que reúne a los principales países que forman parte del mercado común del Sur. Y otra información que no podemos dejar de mencionar, Ada, es con respecto a lo que se dio a conocer desde el Banco Central del Paraguay, y este informe que siempre es esperado por parte de la ciudadanía, y le pedimos el soporte correspondiente por favor a los compañeros porque queremos compartir estos datos tan importantes sobre la inflación. De acuerdo con el último reporte de inflación del Banco Central del Paraguay, la inflación mensual, y nos ubicamos en junio, fue de 0,0%, es decir, no se registró ningún tipo de aumento en el promedio general de los precios, así que hubo una suerte de estancamiento en materia de inflación si lo vemos desde el lado de una mirada mensual. La inflación acumulada lleva 3% y la interanual ya se acerca y ya está ubicada en 4%.
La siguiente lámina, por favor, compañeros, porque es justamente la que más también llama la atención y de alguna manera es de interés de la ciudadanía. Aquí el Banco Central del Paraguay hace una discriminación de los principales productos que sufrieron algún tipo de aumento o disminución. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la lámina que compartimos, datos oficiales del Banco Central del Paraguay, por mencionar productos que sufrieron relativamente un aumento son todos los vinculados a los combustibles. Por ejemplo, en el mensual vemos un aumento de la nafta común del 5,2%, de la nafta super del 3,9%, del gasoil aditivo 3,3%, del gasoil común en un 2,8% de aumento, y luego vemos otros aumentos no tan importantes, pero que de alguna manera tienen un peso sí significativo dentro de la canasta en el promedio. Por denominarlo, pollo entero sufrió un aumento del 0,5%. Si lo vemos de manera mensual, también cuestiones vinculadas a los tipos de carne, como ser y de repente hamburguesa, 0,7%. También los vinculados a productos lácteos como la leche pasteurizada, un 0,7%. ¿Cuáles fueron los productos que sufrieron una disminución? Y básicamente se observan en frutas y verduras. Por mencionar, una reducción muy importante en la mirada mensual es la que se dio en banana, aproximadamente un 20% de reducción, en zanahorias, 17,9%, tomate, un 12,4%, e incluso en huevos y también en algunos productos de cortes cárnicos, como ser, por ejemplo, pierna de cerdo, costeleta de cerdo, e incluso hay una reducción en el corte de falda vacío, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay. Vamos a la siguiente lámina, por favor, compañeros, para ir también de alguna manera haciendo un zoom en estos datos muy interesantes que presenta el Banco Central del Paraguay. Y aquí es como una suerte de electrocardiograma con los datos que se pueden observar aquí, pero hay una explicación muy interesante sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en la inflación, cuando se habla solamente de alimentos sin frutas y verduras, y que de alguna manera revela cómo se está comportando la inflación en ese sentido, y que ha sido, de hecho, el principal componente junto con el combustible, al menos en el mes de mayo, de lo que había explicado la inflación de ese mes, y que en este corte de junio se ve una suerte de estabilización en ese sentido. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Recordarles que estos datos son de hecho expuestos en el Banco Central del Paraguay, así que es de acceso público para todas las personas que quieren y tienen mayor interés para poder desengranar mejor estos datos. Y aquí es un resumen sobre justamente que en el mes de junio se registraron disminuciones en los precios de las frutas y verduras, como ya lo decía, que atenuaron parcialmente el resultado del mes. Un comparativo de junio 2024 versus junio 2025, y se ve una reducción importante en la agrupación de frutas y verduras, con una reducción mensual, en el mensual de 4,8% y en el interanual del 15,6%. Esta reconfiguración de los productos y agrupaciones hizo, y recalco, que la inflación finalmente de junio, de manera mensual, se haya ubicado en 0%, en el acumulado en 3% y en el interanual en el 4%. Así que eran datos que teníamos que compartir con la audiencia, porque forma parte de uno de los principales indicadores económicos del país, y que todas las personas siempre están a la expectativa de este tipo de datos. Tenemos también otra información de Itaipú que tenemos que desarrollar. De hecho, lo habíamos también mencionado en algún momento como parte de las noticias importantes. ¿Qué dice ABC en ese sentido? Itaipú apuesta a la energía solar flotante como parte de la transición energética. El ingeniero Pedro Maniski, superintendente de energías renovables de Itaipú Binacional, destacó los avances de la entidad en el proceso de transición energética, un eje clave del Plan Nacional de Desarrollo 2050.
que busca establecer metas y objetivos de mediano y largo plazo para el desarrollo socioeconómico del país con foco en el bienestar ciudadano. En este marco, Itaipú se encuentra impulsando la instalación de su primera planta solar flotante en el embalse, una innovación tecnológica que permitirá diversificar la matriz energética del país sin afectar áreas boscosas ni superficies de cultivo. Estamos construyendo la segunda mayor planta solar flotante de Sudamérica. La orden de inicio se dio en marzo y si todo marcha bien, estaremos generando energía en los primeros días de septiembre, comentó Domaniski. Y ya para ir cerrando Economía a 1000, te voy a compartir este bloque también que me encanta, que es el concepto económico. Y alguna vez se escucharon, y siempre de hecho aquí compartimos información referente al Fondo Monetario Internacional, y para conocer qué es el Fondo Monetario Internacional es importante decir que es una organización internacional que promueve la cooperación económica, el comercio internacional y la estabilidad cambiaria. Para ello, el FMI brinda asistencia financiera y asesoramiento en políticas económicas a sus más de 190 países miembros. Tanto el FMI como el Banco Mundial fueron creados en la conferencia de Bretton Woods en 1944 y aunque operan de manera autónoma, tienen funciones complementarias. El Banco Mundial se enfoca en reducir la pobreza y fomentar el desarrollo en los países menos industrializados. Por su parte, el FMI busca estabilizar el sistema financiero global. Mientras el Banco Mundial impulsa el fortalecimiento del sector privado, el FMI ofrece asesoramiento a los gobiernos en la gestión económica y financiera. Ambas instituciones desempeñan un papel clave en el crecimiento económico global, proporcionando apoyo a los países en momentos de crisis y contribuyendo a la estabilidad de los mercados financieros internacionales. Y finalmente, un instrumento muy hablado, sobre todo en pandemia, había sido esto que se conoce como los derechos especiales de giro y que Paraguay hizo de hecho uso y lo sigue haciendo en el marco de varios programas que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué son los derechos especiales de giro conocidos como DEG? Son un activo de reserva internacional. Los DEG no son una moneda, pero su valor se basa en una cesta de 5 monedas: el dólar de Estados Unidos, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Los recursos totales del Fondo Monetario Internacional ascienden a aproximadamente 977.000 millones de derechos especiales de giro y se traducen en una capacidad de préstamo de unos 713.000 millones de DEG, aproximadamente $1 billón. En Paraguay, a finales de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo promulgó el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que establece una línea de crédito por 302,1 millones de derechos especiales de giro, equivalente a aproximadamente $400 millones. Estos recursos serán destinados a cubrir el presupuesto general de la Nación para este año. A recordarles también que la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica el análisis de determinados temas económicos y de hecho en la edición de hoy, que puede ser leído en ABC, tanto en su impreso como en el digital, se aborda este componente, o más bien que este componente, este índice que ya habíamos de hecho mencionado aquí en el programa, el famoso índice VIX o el índice de volatilidad. De acuerdo con este análisis, entre enero y junio de 2023, el índice de volatilidad VIX mostró una tendencia descendente, pasando de 22,99 el 3 de enero a 13,18% el 14 de junio, en un contexto donde los mercados anticipaban el fin del ciclo de subas de tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, la calma se interrumpió en marzo tras la quiebra de Silicon Valley y el VIX llegó a su valor más alto en 6 meses por temor a un contagio financiero. El VIX, recordemos, que es conocido como el índice del miedo. ¿Y qué está pasando en lo que va de este año? En 2025 la mayor sacudida se registró el pasado 8 de abril, cuando el VIX alcanzó los 52,33 puntos, su mayor nivel desde la pandemia. Y también se considera otros escenarios que hablan de la volatilidad justamente de los mercados y que puede ser leído en profundidad en donde Ada. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, X e Instagram, también en nuestra página web y en nuestro canal de WhatsApp. Que es MF Economía e Inversiones. Economía e Inversiones, así mismo. Yo imagino que voy a le seguiste. Claro que sí. Fuiste la primera, yo fui la segunda. Así que vamos sumando dentro de ampliar conocimientos y ir compartiendo también justamente todo lo que se genera desde la consultora de MF Economía e Inversiones. Nosotras llegamos al final del programa. Recordarles que el lunes tenemos una nueva edición y una nueva semana de programa y
vamos a estar conversando con el director nacional de ingresos tributarios, Óscar Orué, sobre la evolución que ha tenido y que han tenido justamente los ingresos tributarios en lo que va del primer semestre, y vamos a ahondar seguramente en determinados impuestos y también sectores que vienen acompañando esta dinámica que viene registrando la DENIT desde sobre todo su fusión, recordemos, Subsecretaría de Estado de Tributación y Dirección Nacional de Aduanas. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.